Ok, vamos a dar inicio a las jornadas. Ya son las 3:04 de la tarde. Vamos a dar inicio para respetar los tiempos de los participantes y de de las personas con las cuales contamos el día de hoy para las exposiciones. Bueno, en nombre del Instituto de Estudios Jurídicos, Dr. Román José Duque Corredor, le damos una cordial bienvenida a la continuación de este ciclo de círculos de debates jurídicos que dimos inicio en el mes de febrero de este año. En esta oportunidad contamos con dos extraordinarios juristas, como lo son los doctores Iván Ibarra Rodríguez y el doctor Fernando Fernández, quienes disertarán sobre temas vinculados al derecho penal, cuyos títulos serán los siguientes. Nos iniciaremos con la exposición por parte del doctor Fernández, quien tocará el tema sobre la justicia transnacional versus los delitos transnacionales de corrupción y organizados, para luego escuchar la exposición por parte del doctor Iván Ibarra Rodríguez, quien disertará sobre la ignorancia deliberada como forma de imputación subjetiva. Para el Instituto de Estudios Jurídicos es un verdadero honor poder contar con los expositores, quienes muy generosamente aceptaron participar en este círculo de debates jurídicos, cuyo único propósito es contribuir con la formación académica del gremio de abogados, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Para la ejecución de este círculo de debates queremos informarles que cada expositor contará con un periodo de 20 minutos para su exposición y al final contaremos con un periodo de 30 minutos para el ciclo de preguntas y respuestas. Queremos pedirles a todos los participantes que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y solo hacer uso de ellos si desean intervenir en el ciclo de preguntas y respuestas. Las preguntas deben de tratar sobre los temas expuestos y en caso de hacer una intervención en vivo, el tiempo de participación será también limitado. Si desea hacer una pregunta de manera escrita, lo puede hacer a través de la opción del chat de la plataforma que estamos utilizando, o lo pueden hacer a través del correo electrónico del instituto, el cual colocaremos dentro de poco en el chat de esta plataforma. Previo al inicio de las actividades programadas para el día de hoy, queremos hacer votos y oraciones por la pronta recuperación de nuestro presidente honorario, el doctor Román Duque Corredor, quien se encuentra convaleciente y no podrá acompañarnos el día de hoy, por lo que muy gentilmente grabó un audio dirigido a todos los participantes, el cual pasamos a colocar de inmediato. Estimado directivo del instituto que lleva mi nombre, ponente de este webinar sobre justicia transnacional y la ignorancia deliberada como imputación subjetiva, tema de actualidad a cargo de excelentes expositores y especialistas. Razones muy personales vinculadas a un problema de salud, afortunadamente bajo control, pero limitado por un reposo. No he podido participar de manera más directa en actividades del instituto, especialmente en este webinar, donde se tocan temas de interés que particularmente me han ocupado a través de mi vida profesional y últimamente. De manera de que los felicito. Sírvanse de disculparme mi ausencia virtual, pero no espiritual. Y les deseo el mejor de los éxitos. Y aseguro por antemano que será de provecho para todos nosotros las adquisiciones, análisis, ponderaciones y criterios y conclusiones a que se lleguen en este webinar. Ok, vamos ahora a contar con la intervención del doctor Fernando Fernández, quien es abogado, egresado de la Universidad Santa María, con curso de posgrado en Derechos Humanos y maestría en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, profesor de Derecho Económico y de Derecho Ambiental.
profesor en la Universidad Central de Venezuela, así como en la Universidad Monte Ávila y el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Richmond y en la Nova Southeastern University. Es autor de 14 libros y más de 40 artículos técnicos y es director del Monitor de Derechos Humanos. Actualmente es abogado consultor en derecho penal económico y criminal, así como en las áreas de compliance, ética, derechos humanos y derecho penal internacional. Bienvenido, doctor Fernández, y adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad un privilegio muy grato para mí estar acompañándoles en este esfuerzo de divulgación, de debate, de difusión de las ideas jurídicas y sobre todo en un instituto que lleva el nombre de una persona a quien considero mi maestro, mi amigo y una especie de tutor, de gran mentor que me ha abierto muchas veces muchas puertas y también me ha abierto los ojos frente a muchas realidades que él puede avisorar con su sabiduría, con su experiencia. Así que mi saludo al doctor Duque Corredor y esperamos su pronta recuperación. Bueno, me honra estar contigo, Juan Carlos, y con el doctor Ibarra en esta oportunidad, también con el auspicio de quien fue mi alumno hace muchos años, el doctor Tadeo Arriechi, que fue quien me contactó para este tema, para hablar de un tema que, aunque no es novedoso, sí luce diferente frente a los conceptos clásicos del derecho penal ordinario o para uso interno de los tribunales locales, ¿no? Y tiene que ver con una dimensión del derecho internacional que he tenido el atrevimiento de llamar transnacional, en virtud de que se apoya en dos instrumentos fundamentales, como son la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional y también el caso del soborno transnacional que está previsto y tipificado en la Convención contra la Corrupción, tanto de la OEA como de la ONU. Entonces, y digo justicia penal internacional para no hablar propiamente de un derecho penal transnacional, porque tiene otras variantes, no es una materia como tal, sino es una organización, es una estructura que existe y que opera, ¿no? Y para que vean la importancia de esto, voy a citar dos casos que son muy interesantes y muy elocuentes, ¿no? El primer caso donde se plasma este derecho penal transnacional es el caso de Alex Saab y el proceso de extradición. Por eso decía, la extradición no es nada nuevo. Lo que es nuevo es el tratamiento bajo la justicia transnacional de un fenómeno de la extradición, de un caso de extradición, en la cual no hay un tratado bilateral, sino que operan de manera directa la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada y la Convención de la ONU contra la corrupción, que sustituye a los tratados bilaterales. Por eso esta transnacionalidad es una dimensión operativa, práctica y muy bien estructurada que existe y que tiene un nivel de eficacia realmente impresionante. Y es justamente lo que se necesita para combatir la delincuencia organizada transnacional y el fenómeno de la corrupción transnacional. Por eso he titulado Justicia Penal Transnacional. Yo sé que a todos se les enreda un poco la lengua y tenemos la tendencia a hablar de la justicia transicional, que está muy de moda por el caso Colombia, por los casos que se hablan aquí en Venezuela, que debe advenir una justicia transicional para salir de una dictadura hacia la democracia y todas estas cosas, ¿no? Pero la transnacionalidad tiene que ver con la extraterritorialidad. Son delitos transfronterizos, son delitos que se cometen en uno y otro sitio y en muchos otros sitios inclusive, y por eso hablamos de esa transnacionalidad porque atraviesa distintas jurisdicciones. Entonces, dicho esto, vamos a ver en qué contexto se produce nuestro análisis. Nuestro análisis se produce en el contexto de una problemática y de un contexto muy complicado, que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, tiempos turbulentos por la pandemia, primer punto, lo más acuciante, lo más doloroso, etcétera, etcétera, y donde ya vemos que hay
algunas manifestaciones de crimen organizado y de corrupción, con vacunas falsas, con charlatanes que promueven curas milagrosas, con falsificación de productos que dicen ser milagrosos, pero no lo son, y así sucesivamente. Vemos que hay ya una especie de situación en la cual la transnacionalidad está viéndose nuevamente en evidencia, ¿no? Entonces, además del tema de la pandemia, el confinamiento y todas estas cosas que están ocurriendo, está también el problema de la geopolítica, ¿no? Yo la llamo la geopolítica del tercer milenio. Y del tercer milenio, justamente lo que estamos viviendo, una especie de nueva guerra fría, donde están enfrentados comercialmente el gran poder económico del mundo, que es los Estados Unidos, con el otro gran poder, que es China, y que además se alía con un poderosísimo país más grande del planeta, que es Rusia, ¿no? De tal manera, pues, que vemos que hay turbulencia y hay mucho movimiento, ¿no? En el trasfondo de todas estas cosas se da el tema de las sanciones, ¿no? Yo ubico el tema de las sanciones internacionales, que las podríamos llamar también sanciones transnacionales, porque aunque tienen efectos directos, inmediatos, en el plano territorial de los propios Estados Unidos, al prohibirle a sus nacionales a hacer negocios con las personas designadas en las listas OFAC y en las listas del Departamento de Comercio y otras instituciones de los propios Estados Unidos, el FBI, por ejemplo, las capturas, el Departamento de Justicia, con las recompensas y así sucesivamente, vemos que hay una transnacionalidad que está operando y que tiene una dinámica impresionante, ¿no? Cuando uno entra en la página web de Interpol, ahí se da cuenta cómo se plasma esta transnacionalidad. Porque un país pide una captura, un país pide una identificación en otro país y resulta que no es a ese otro país, sino a todos los países del mundo. Estamos hablando de 193 o 194 países que están integrados en el Tratado de Interpol. De manera tal, pues, que la transnacionalidad va con el espíritu de los tiempos y está impactada no solamente por el COVID, sino también por la geopolítica. Todos los días vemos sanciones internacionales. Hoy salieron unas hacia Burma, que es Birmania, por el tema de los Rohingya y por el tema de la democracia. Pero también en días anteriores salieron sanciones hacia venezolanos de varios países de Europa, ¿no? Tanto del Báltico como los de la ex Yugoslavia, o países de la Europa Central, tipo Ucrania, y así sucesivamente. Y tipo Suiza también, por ejemplo, ¿no? Eso nos habla de una transnacionalidad impresionante. Pero el derecho penal transnacional tiene que ver ya con la actividad de los tribunales, de las fiscalías y de los organismos operativos policiales, tanto internacionales como locales, que cooperan con los mecanismos que hemos comentado que existen en los tratados que atacan el delito transnacional, tanto en su versión de delincuencia organizada como en la versión de la corrupción transnacional. Entonces, hacemos la aclaratoria de que no se trata entonces de una justicia transicional, ese es otro tema que valdría la pena abordar en otro webinar, pero la justicia transnacional también debería ser complementaria de la justicia transicional. Porque imagínense ustedes que se organiza toda una transición y se organiza la justicia ordinaria en Venezuela para dar pie a los juzgamientos de los delitos contra los derechos humanos, de los crímenes internacionales que se han cometido en Venezuela, pero se deja por fuera de atacar legalmente la corrupción y el delito organizado. Y sabemos que Venezuela está cundido de crímenes internacionales, de lesa humanidad, pero que también está cundido de delitos transnacionales, tráfico de drogas. Apenas hoy está publicando la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes que el cartel de Sinaloa, el más poderoso de México y yo creo que el más grande del mundo, hay opiniones sobre eso, pero es muy importante ese cartel, tiene asiento también en el estado Zulia, con 70 pistas de aterrizaje clandestinas. Ya no son clandestinas, ya están descubiertas, ya están desveladas. Entonces, pero ahí vemos también un campo de acción del tema de las drogas, que fue, digamos, el delito transnacional
primario, el que dio origen a todos estos tratados que he comentado, el de la delincuencia organizada transnacional y el de la corrupción transnacional. No hay que olvidar que hay también antecedentes remotos, ¿no? El Tratado de Ginebra, contra la falsificación y el contrabando de las monedas. Ese es del año 19, de 1919, un tratado viejísimo, en la época en que existía ¿cómo se llama? La Liga de las Naciones. Por cierto, hay un tema para el delito transnacional en Venezuela, que es que Venezuela eliminó de un plumazo los delitos monetarios, que ya no existen en el país, y eso es un peligro muy grande, no solamente para la economía, o lo que queda de economía en Venezuela, porque ya ni el bolívar existe, el bolívar físico, quiero decir, y es totalmente ineficaz en su poder de compra, sino que también no es punible falsificar divisas en Venezuela. Eso es un llamado de alerta, y justamente por eso escogí este tema de la justicia penal internacional, porque para otros países es uno de los delitos primordiales, los fundamentales para defender una economía. Y si no hay delitos que tutelen la economía y el dinero como especie, bueno, la economía se viene abajo, que es lo que estamos experimentando nosotros, ¿no? El otro tema también emblemático de nuestra situación y de la importancia del derecho penal transnacional son los juicios por la Foreign Corrupt Practices Act. Esa es la ley anticorrupción norteamericana, que es primera, es decir, es un antecedente importante de las convenciones de la ONU y de la OEA contra la corrupción, que combate el soborno transnacional que puedan cometer empresas. Ya no es de criminalidad organizada, sino es delincuencia empresarial transnacional, y que consiste en el pago de un soborno transfronterizo en otro país a un funcionario público para obtener un negocio nuevo o para mantener el negocio que ya se tiene. Entonces imagínense esto, ¿no? Y hay más de 20 juicios ya con sentencias y que firmes, definitivamente firmes, son inapelables, ¿no? Porque se ha utilizado la figura del plea guilty, en el cual las personas prefieren reconocer antes que enfrentarse a un jurado que los puede evaluar, ¿no? Y de esa manera obtienen una pena menor, ¿no? Entonces, estos casos de la Foreign Corrupt Practices Act, que es la FCPA, también regula y tiene un alcance transnacional, porque donde quiera que opere alguna empresa norteamericana o donde quiera que se utilice la divisa norteamericana, puede tener un efecto importantísimo en sede de los Estados Unidos. Hay ahí la transnacionalidad, y eso implica niveles de cooperación penal entre distintas autoridades. El caso emblemático, que yo llamaría caso de estudio, caso para verlo y para conocerlo, es el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, que ha sido, digamos, el más espectacular, el más grande, el más importante, donde han participado varios países, fue decidido con base en la investigación que durante varios años había conducido el FBI y la Fiscalía General de los Estados Unidos contra una maquinación que se veía, unos manejos raros, que daba la impresión que era el lavado de dinero con el dólar. ¿Okay? Entonces, haciéndole seguimiento, revienta en Brasil el caso Lava Jato, que pone en evidencia, que desvela la famosa trama de sobornos internos que tenía Odebrecht. Entonces, dentro de esos sobornos internos que tenía Odebrecht, se descubre la trama que Odebrecht y la otra empresa afiliada del grupo Odebrecht, Braskem, tenían en el mundo entero, concretamente en América Latina, Estados Unidos y Europa, básicamente, ¿no? Y creo que tenían algunos contratos también importantes logrados mediante sobornos en Asia. Lo más importante está en América Latina y los Estados Unidos. Entonces, uniendo los factores más los tratados internacionales entre esos países, me refiero a Brasil, me refiero a los Estados Unidos, y uno tercero que fue Suiza, porque también se utilizaban los mecanismos financieros suizos, se logró encontrar, digamos, armar el rompecabezas. Y ese rompecabezas se arma con base, pues,
en toda esta investigación enorme. Fue una investigación, según dice el relato del Departamento de Justicia, con más de 7 teras de información digital y kilos y kilos y kilos de papel y kilómetros de videos y de grabaciones, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, se enfrenta a las personas que pagaban los sobornos, a los ejecutivos y los propios dueños de la empresa, y terminan entonces ellos reconociendo que no solamente no tenían diligencia debida, sino que era algo totalmente intencional y que ellos sí sabían lo que estaban haciendo. ¿Mm? Es decir, no les quedaba otro remedio porque era tan abrumadora el acervo probatorio que no les quedó más remedio, ¿no? Una cosa importante de lo que yo veo en la evolución de este derecho penal transnacional es que las pruebas no son solamente convincentes para llevarlas ante un jurado, sino que son contundentes y aplastantes. Es decir, estamos hablando de 7 teras, estamos hablando de una cantidad impresionante de documentación digital que lograron captar, ¿no? Mediante sistemas inteligentes de obtención de información que tiene el FBI, ¿no? Hasta llegar al punto, bueno, no le quedó más remedio que reconocer. Sí, yo sabía lo que hacía, lo hice conscientemente, de forma deliberada, y bueno, y así reconocieron. El impacto de los castigos que fueron impuestos a estos ejecutivos, es decir, y a la empresa, además de cárcel para los ejecutivos, que confesaron esto, una cárcel atenuada por haber colaborado y haber evitado un juicio que es sumamente costoso. Fueron 5 tipos de penalidades monetarias, ¿no? En primer lugar, lo que se pagó en el soborno. En segundo lugar, los negocios que se obtuvieron gracias al soborno. Es decir, el monto, los contratos que obtuvieron. En tercer lugar, la multa por el hecho ilícito. En cuarto lugar, la recompensa al whistleblower, es decir, a quien dio el pitazo y a quien dijo qué era lo que estaba pasando sin ser culpable en el delito. Y por último, tenían también la posibilidad de recuperar los gastos del tribunal, los gastos de las policías, los gastos de la fiscalía. En otras palabras, estamos hablando de un monto que, de acuerdo a los papeles que ha publicado el Departamento de Justicia, de 3.200 millones de dólares, de los cuales el 80% fue a Brasil como país víctima, el 10% fue a Suiza por segundo país víctima, y el otro 10% fue entonces a los Estados Unidos también por los gastos como país víctima al haber utilizado sus instalaciones financieras, etcétera, etcétera. Eso le da una idea, pues, de lo que son los casos prácticos que se vienen tramitando ante tribunales internacionales, tribunales locales, pero bajo la idea de una jurisdicción y una justicia penal transnacional. El caso de Alex Saab, yo sé que a todo el mundo le interesaría entrar en detalles sobre eso, pero no tenemos tiempo, ya estoy sobre mis 15, 20 minutos y quiero dar espacio al doctor Ibarra, que nos va a hablar de un tema que es muy interesante y que está conectado con este asunto, sobre todo con los mecanismos probatorios que ahora se vienen, la ceguera voluntaria, la ignorancia deliberada y todas estas cosas frente a delitos que o se deben saber o eran a sabiendas que se cometían. Entonces, muchísimas gracias y esperamos las preguntas que con mucho gusto contestaremos. Muy amable. Muchas gracias a usted, doctor Fernández. Muy interesante su exposición. Hay algunas preguntas, hay un par de preguntas que ya han hecho llegar a través del correo electrónico. Y bueno, vamos a esperar el desarrollo de la presentación en el ciclo de preguntas y respuestas, hacérselas llegar. En este momento vamos a pasar a la presentación por parte del doctor Iván Ibarra. El doctor Iván Ibarra también es abogado, egresado de la Universidad de los Andes, con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho e integrante del Foro Penal Venezolano. El doctor Ibarra, del cual me siento muy orgulloso de contar con su amistad, porque además de eso es un abogado de aquí de la zona de Maturín, cosa que nos llena a nosotros de mucho orgullo también.
Él va a disertar sobre la ignorancia deliberada como forma de imputación subjetiva. Así que le damos la bienvenida y adelante, doctor Ibarra. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes de este importante foro, rogando pues por la recuperación del doctor Román Duque Corredor, quien es un ejemplo para todos los profesionales del derecho en Venezuela y fuera de la frontera de Venezuela. Bueno, después de haber escuchado esta disertación tan interesante del doctor Fernando Fernández, me toca a mí adelantar sobre lo que es la teoría de la ignorancia deliberada como forma de imputación subjetiva. ¿Por qué escogí este tema? Este es un tema que realmente en Venezuela ha sido poco tratado. La ignorancia deliberada, a pesar de que la estoy denominando como teoría, considero modestamente que aún no llega a la categoría de teoría. Es una teoría más bien en construcción, si se quiere, una doctrina. ¿De dónde viene la ignorancia deliberada? La ignorancia deliberada viene del derecho anglosajón, en el cual se viene aplicando durante muchos años, ¿no? Luego, por allá por los años 60, en el derecho angloamericano, se empieza a aplicar sobre todo para los delitos de posesión de droga. Incluso hay casos que refieren el inicio de esa aplicación en el derecho angloamericano, ¿no? Entonces, en el derecho continental, que es nuestro sistema jurídico, al cual pertenece nuestro sistema jurídico, se empezó a aplicar más o menos aproximadamente del año 99, 2000, por el tribunal, por la Corte Suprema Española, ¿no? En casos que no tuvieron mucha relevancia. Pero lo que hace notoria esta teoría de ignorancia deliberada es un caso que todos ustedes conocen, que sucedió por allá por 2016, 2017, que es el caso de Lionel Messi, donde la Corte Suprema de España en el año 2017 ratificó la decisión de la audiencia de Barcelona, donde había condenado a Lionel Messi por delito de fraude fiscal. Más o menos pudiera yo hacer un breve bosquejo de qué se trató ese caso. Lionel Messi, cuando empezó a hacer contrataciones, todavía era menor de edad, ¿no? El que lo representaba era su papá. Entonces hicieron una serie de transacciones por derecho de imagen, pero fuera de España, ¿no? Entonces, allá en España son muy cautelosos con esto de la hacienda pública. Se dieron cuenta inmediatamente, entonces, bueno, empiezan la investigación y lo llevan, lo judicializan, pues. Entonces lo condenan en la primera instancia, audiencia de España, y fue ratificada esta decisión y aplican este criterio de la ignorancia deliberada. ¿Por qué lo aplican? Porque Lionel Messi, como el que era su representante, era su papá, alegó pues que él no sabía nada de ese tipo de transacciones y entonces, bueno, en vista del cúmulo de pruebas que existían, la Corte Suprema consideró de que era un caso de ignorancia deliberada porque él pudo y tenía todas las condiciones y posibilidades de enterarse de todas las negociaciones que estaba realizando el papá por el derecho de imagen de él. También en España se aplicó en el caso de la infanta Cristina, pero fue declarada absuelta en este caso, ¿no? Entonces, esa teoría empieza a raíz de esos casos notorios a obtener pues cierta relevancia al punto
de que en algunos otros países de acá latino se ha venido aplicando muy débilmente, pues. En el caso de Perú, creo que hay algunas decisiones al respecto. Y entonces se viene aplicando fuera de los casos de posesión y se han llevado a delitos económicos y otra serie de delitos, ¿no? Entonces, en Venezuela, nosotros no tenemos aún una experiencia sobre ese caso de la ignorancia deliberada. Ahora, es importante saber en qué consiste entonces la teoría de la ignorancia deliberada. Esta teoría consiste en que cuando un sujeto comete la acción típica, lo que es la imputación objetiva de un delito, pero en la comisión de este delito, el sujeto quiere excusarse y hace maquinaciones, comete ardid para decir de que desconocía sobre ese delito que en apariencia él estaba cometiendo, pudiendo, y aquí viene lo más importante de esto, pudiendo conocer los hechos y debiendo conocerlos. Estas dos denominaciones, pudiendo y pudiendo, son importantes para tomarla en cuenta. Es también muy pertinente diferenciar lo que es la ignorancia deliberada de otras categorías que pudieran prestarse a confusión. ¿Recuerdan ustedes al caso en Venezuela del presidente Ramón J. Velázquez, cuando firmó aquel indulto que se lo puso la secretaria? Bueno, eso fue un caso más bien donde fue inducido a error. Eso no es un caso que califica como ignorancia deliberada. Hay que diferenciarlo, la ignorancia deliberada, con los casos donde el sujeto es conducido a error o simplemente de los casos donde la persona por negligencia, bueno, desconoce los hechos sobre los cuales actúa, ¿no? Entonces, a grosso modo, la ignorancia deliberada consiste en esto: tener precisión de que se trata de maquinaciones, de excusas que prepara el sujeto, que indirectamente, pudiéramos decir, que sabe qué es lo que está cometiendo, pero luego que es descubierto, bueno, alega estas circunstancias. Decía un actor que estaba leyendo, ¿no?, que la ignorancia deliberada es como la persona que se niega a conocer. ¿Por qué? Porque ya saben la respuesta, si pregunta, ya saben la respuesta que le van a dar. Entonces, allí es donde tenemos que ubicar nosotros los casos de ignorancia deliberada. Entonces, esto surge por una necesidad, por cuanto el derecho penal es un derecho, en casi todos los países utilizan casi los mismos sistemas de imputación subjetiva, ¿no? Con sus variantes y diferencias. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen 4 categorías para la imputación subjetiva. Nosotros en Venezuela tenemos el dolo y la culpa, ¿no? Entonces, este problema surge por cuanto, si ya nosotros hemos tenido problemas con lo que es el denominado dolo eventual, que nos ha ocasionado grandes dolores de cabeza y sobre el cual todavía no hay unos criterios definidos. Entonces, ahora se nos viene este otro problema de ignorancia deliberada. ¿Y por qué surge? Bueno, porque hay problemas sociales que necesitan ser atendidos porque son comisivos de actos delictivos y el derecho penal debe atenderlos, pues. Pero el derecho penal, como les decía, en casi todos los sistemas, es un sistema, se guía por criterios antropológicos para lo que es la imputación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que toma en cuenta lo que se denomina en los Estados Unidos la mens rea, la mente criminal, para luego poder atribuir o luego poder atribuir responsabilidad penal a la persona que cometa un hecho típico, objetivamente, ¿no? Entonces, a nosotros se nos presenta el problema por cuanto, si nosotros vamos a aplicar esa teoría en Venezuela,
¿cómo hacemos para aplicarla? Siendo que, de acuerdo a la denominación del artículo 61, que es el delito por excelencia en cuanto a la imputación subjetiva, decimos que cometen los delitos las personas que lo hacen con intención. Y entonces, a pesar de que nuestro código no define lo que es dolo, bueno, nosotros entendemos que esa denominación de intención es lo mismo que decir dolo, es una de las formas o modalidades del dolo. Entonces, el dolo, para saber su contenido, los que somos abogados sabemos pues que el criterio ya consolidado y mayoritario es que el dolo se compone de dos elementos, pues, el elemento cognoscitivo y el elemento de voluntad, o sea, conocimiento de lo que el sujeto está haciendo y una voluntad dirigida a lesionar el bien jurídico tutelado. Ese es el dolo directo, lo que es la intención, el dolo de primer grado. Luego tenemos el dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual. Entonces, en esas tres categorías de dolo, tanto el elemento de conocimiento como el elemento de voluntad, ellos varían. Por ejemplo, en el dolo directo, el elemento de conocimiento está, si se quiere, lineal con el elemento voluntario. Aunque juega aquí en el conocimiento, puede variar. Puede variar en el sentido de que puede estar disminuido, pero lo que no está disminuido es el elemento de voluntad. O sea, que el sujeto sabe hacia dónde va. Un ejemplo, persona que tiene un revólver y quiere disparar contra alguien, pero ese alguien está a una distancia demasiado lejos, entonces el sujeto dice, bueno, ¿podré alcanzarlo o no? Es decir, el elemento de conocimiento acá está disminuido. Sin embargo, bueno, efectúa el disparo y se acierta porque lo dirige directamente calificación de elemento intencional, el primer dolo. En el caso del dolo de consecuencias necesarias, está más acentuado. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, quiere dar muerte a alguien que va en un avión, pero coloca una bomba y sabe Estamos teniendo problemas de audio con el doctor Ibarra. Vamos a esperar unos segundos a ver si se logra resolver. Sí, bueno, lamentablemente tenemos problemas de conexión. El doctor Ibarra no se encuentra en el país. sí, se fue la conexión. Ya se conectó, sí, ok. Adelante, doctor Ibarra. Bueno, estaba conversándole sobre dolo de consecuencias necesarias, ¿no? En donde tanto la representación, que es el elemento de conocimiento, como el elemento de voluntad, están más definidos, más nítidos. Y luego tenemos el dolo eventual, pues que es el que más problemas nos ha ocasionado, ¿no? Donde tanto el elemento de conocimiento como el elemento de voluntad están debilitados en este caso, ¿no? Porque el sujeto actúa representándose con probabilidades el hecho típico y, bueno, acepta el resultado, que son las teorías más consolidadas que hay sobre esta modalidad de dolo eventual. Entonces, ya sabemos intencionalmente una persona, bueno, deben darse cualquiera de estas tres categorías. Ahora bien, aquí está el gran problema. ¿Dónde entonces encuadramos la teoría o los casos de ignorancia deliberada, siendo que ignorancia deliberada el sujeto supuestamente no conoce del hecho? Y si tenemos una norma que propugna pues
el principio de culpabilidad, tenemos nosotros la presunción de inocencia, la no presunción de dolo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, estando en un caso de ignorancia deliberada, darle un tratamiento penal desde el punto de vista subjetivo? Entonces, surge allí un gran problema. Y tenemos entonces no solo los casos de ignorancia deliberada, sino que tenemos también lo que se ha denominado en doctrina ceguera ante los hechos. Es decir, tenemos dos categorías de hechos que hay que atender donde supuestamente no hay conocimiento por parte del sujeto. Y si no hay ese conocimiento exigido en nuestra legislación, bueno, no se le pudiera aplicar entonces una sanción penal, ¿no? El caso de ceguera ante los hechos lo ha venido trabajando mucho Gunther Jacob. Y son casos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos pocos años que sucedió en Argentina, en la discoteca Cromañón, donde el dueño, bueno, tenía su discoteca y en vista de algunos sucesos, esta persona, dueño de la discoteca, cerró las dos puertas de salida de emergencia, ¿no? Y él siguió operando allí. Resulta ser que en una oportunidad contrató a un grupo musical y el grupo prendió unos fuegos pirotécnicos y entonces el techo de la discoteca empezó a arder en llamas y murieron una serie de personas allí, pues. Entonces, también está otro caso que ha referido mucho el doctor Modoler, que sucedió en Chile, donde una cuidadora de un niño, en vista de que el niño estaba llorando, le tapan con un tape la boca y le ponen por llorón y entonces le muestran al niño con el tape ya con la boca tapada a las otras cuidadoras que estaban allí y lo toman como especie de un juego. Resulta ser que una de ellas se da cuenta de que el niño estaba agonizando, entonces rápido van al auxilio, le quitan el tape, lo llevan a un centro hospitalario, pero el niño muere por asfixia, ¿no? Entonces, estos casos es lo que Jacob califica como ceguera ante los hechos. ¿Qué es ceguera ante los hechos? Bueno, que de acuerdo a cómo se desarrollaron estos casos, pareciera que los sujetos, los autores, no se había representado el peligro en el cual ellos estaban dando lugar, ¿no? Entonces, seguir ante los hechos, Jaco dice que, bueno, cuando existen muchos hechos de forma particular, pero este sujeto no logra integrarlos en un juicio de valor y no se representa el hecho. Esa es una categoría de casos. La otra categoría es propiamente la ignorancia deliberada, que como les dije, comenzó con delitos de posesión, ¿no? Y luego se ha extendido a otros casos. Por ejemplo, el caso típico de los delitos de posesión es el sujeto que está en un aeropuerto, entonces alguien lo contrata y le dice para que le pase la maleta y resulta ser que luego cuando el sujeto va a pasar los controles, es descubierto de que en su maleta tenía droga. Entonces el sujeto dice, bueno, yo no conocía nada de esto, de lo que estaba pasando. Entonces son casos de ignorancia deliberada. Por ejemplo, casos de delegación en empresa o sencillamente cuando yo delego a otra persona para que me haga algún tipo de diligencia, pero en el fondo yo sé que a través de esa delegación la persona está cometiendo algún tipo de acto delictivo y yo me excuso diciendo que no sé nada sobre estos hechos. Entonces, el asunto consiste en cómo sancionamos si tenemos, evidentemente y de manera intuitiva, pudiéramos decir, de que uno tiene la presunción de que esas personas que dicen estar en ignorancia heredada saben perfectamente
que están cometiendo estos hechos. Porque por el otro lado tenemos los principios que ya nombré, pues la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, de legalidad. Entonces, ¿cómo congeniamos estas dos cosas para dentro de un Estado de Derecho poder sancionar de que esas conductas no queden impunes, pero a la vez respetando estos principios? Entonces, se han propuesto una serie de soluciones y aclarando acá que, como les dije al inicio, esto es una teoría que está en construcción, que incluso en el Tribunal Supremo de España hay magistrados que la han aplicado, pero hay otros magistrados que no están de acuerdo o simplemente la han aplicado dándole tratamiento diferenciado, ¿no? Enfocándola como dolo eventual muchas veces y otras veces como dolo directo. Es decir, que no hay nada definido para esto. Entonces, ¿qué tratamiento podemos darle a esto? Hay 4 soluciones que la doctrina ha propuesto para solucionar este tipo de casos. Una primera solución es, bueno, crear una tercera categoría junto con el dolo y con la culpa, que sería la categoría de ignorancia deliberada. Esta categoría, a mi entender, creo que no es procedente porque la ignorancia deliberada no es una forma propiamente dicha de imputación subjetiva, sino que, a mi criterio, la ignorancia deliberada es un mecanismo, es una forma para llegar, bien sea al dolo en la modalidad de dolo directo o en la modalidad de dolo eventual, pero jamás puede ser una categoría que pudiera calificarse como mens rea, como llaman en los Estados Unidos. De manera que esta primera solución no me parece, pues. La segunda solución que se ha propuesto para esto es, bueno, utilizar a la ignorancia deliberada como eso, como un instrumento, como un mecanismo para llegar al dolo, bien sea directo o al dolo eventual. Esta es una solución que sí me parece viable, aunque cuando nosotros ahondamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que sería como una fundamentación circular, porque para decir de que hay ignorancia deliberada, yo como juez o como fiscal tengo que acreditar una serie de elementos a través de indicios, ¿no? Entonces, a través de indicios, que es la única forma que nosotros tenemos para llegar a lo que es la intencionalidad de alguna persona, yo establezco una serie de fundamentos y motivo una sentencia. Y digo que esos elementos constituyen un caso de ignorancia deliberada, pero que en el fondo es lo mismo. O sea, sería como circular, porque siempre va a haber la exigencia de que se acredite tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos del tipo penal a través de lo que es la prueba indiciaria y a través del método de inferencia, que es el que siempre se viene utilizando tradicionalmente por los tribunales para llegar a lo que es establecer lo que es la imputación subjetiva. Bueno, esa es la segunda solución que se propone. La tercera, que la propone el doctor Ramón Ragués Vallés, que es uno de los que ha venido trabajando más con este tema, es, bueno, la ignorancia deliberada se puede aplicar excepcionalmente para ciertos casos, ¿no? Para ciertos casos donde haya un cumplimiento de deber, donde haya infracción a un deber. Por ejemplo, la persona que le mandan un correo notificándole de una obligación y entonces esa persona pone ese correo en spam, no lo lee porque sabe a qué se refiere el correo que le enviaron. Entonces se pone en una situación de ignorancia
deliberada, ¿no? Y la cuarta forma, que es la que a mí me llama más la atención y que cada día está cogiendo un poco más de fuerza, es establecer los casos de ignorancia deliberada como un criterio normativo, ¿no? Como un criterio normativo. Ya hemos visto que en algunos países, por ejemplo, veía en estos días que en Chile, en el estatuto sobre temas tributarios, lo establece taxativamente casos de ignorancia deliberada para ese tipo de delito de una forma normativa, en el sentido que dice esa legislación del que la persona que tenga en su poder bienes producto de contrabando o de fraude fiscales, se presume que sabía que eran de procedencia ilícita, ¿no? Entonces vean ustedes cómo ya esa legislación la tiene. Si nosotros revisamos también el Estatuto de Roma, vemos que en el artículo 29 a los que son comandantes de grupos militares también pueden ser sancionados si estos, dentro del contexto de las circunstancias, podían saber de que las personas bajo su mando estaban cometiendo acciones delictivas. Entonces el Estatuto de Roma también establece ya normativamente los casos de ignorancia deliberada, pues como forma ya de adscripción de imputación subjetiva. Hay otras teorías que en Venezuela se vienen aplicando y que se parecen o tienen mucha relación con esta teoría de la ignorancia deliberada. Por ejemplo, la posición de garante. La posición de garante en Colombia, en el artículo 25, ya sanciona a las personas que tienen bajo su cuidado evitar la comisión de un delito y sin embargo no lo previenen. Entonces, por la vía de lo que es la posición de garante, ya son sancionados siempre y cuando podían y debían evitar la realización de algún tipo delictivo. Entonces se parece mucho con estos casos de ignorancia deliberada. También tenemos el compliance, que está tomando mucho cuerpo en muchas legislaciones, particularmente en Venezuela. ¿Qué se busca a través del compliance? Bueno, se busca que las personas jurídicas pongan todos los mecanismos de prevención a los fines de evitar hechos delictivos. Pues. Entonces, me parece que esta última teoría del criterio normativo es la que está tomando cada día mayor cuerpo y que ya tiene visos en algunas legislaciones. Pues. Entonces, nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que no se puede violar lo que es el principio ontológico con el cual se basa el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal toma en cuenta la intencionalidad del sujeto y fuera de la intencionalidad no puede ser castigado este sujeto. Esto, en principio, me parece que debiera ser matizado y tiene que ser por necesidades. Es decir, nosotros no podemos anteponer lo que es un ontologismo versus un normativismo. ¿Por qué? Porque el derecho penal siempre se ha conducido en congeniar lo que es ese estado real, estado objetivo real, que es el ontologicismo, con el normativismo. ¿Cómo? Porque nuestra ciencia penal es una ciencia social, no es una ciencia experimental de que deba atender únicamente a lo que es el extracto real de la persona, que es su intención. Siempre hay que aplicar criterios normativos y eso es lo que distingue el derecho, pues, lo que es la juridicidad en aplicación a los componentes reales, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra legislación casos ya donde se evidencia que hay
un normativismo de ese ontologicismo, como por ejemplo en la categoría de la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es una categoría del delito, de la teoría del delito, que está normativizada completamente. La teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva ya desde hace años echó por tierra lo que era la relación de causalidad, es decir, ese componente natural, y lo normativizó. Tenemos, por ejemplo, la actio liberae in causa. ¿Qué es eso? Bueno, cuando el sujeto que pretende cometer un delito, pero en un momento anterior hace las maquinaciones para luego ponerse en una condición de inimputabilidad y alegar en la comisión del delito esa situación de inimputabilidad. Y si nosotros analizamos lo que es el error de tipo vencible, nosotros al analizarlo decimos que es el error de tipo vencible cuando el legislador le dice a la persona en los delitos dolosos, mira, ese error en que incurriste era vencible porque debiste hacer esto, esto y esto. O sea, no hiciste o no tuviste una conducta debida. Entonces, eso es normativismo. Entonces, en conclusión, ya para terminar, nosotros tenemos que atender estos casos de la realidad social y darle un tratamiento penal, porque el derecho penal, de acuerdo a su fin, que es la protección de bienes jurídicos, no se puede desatender. Entonces, la idea sería no desestimar esta teoría de la ignorancia deliberada, sino de tratar de aplicarla en los casos en que haya lugar para evitar de que sujetos puedan burlar descaradamente a la ley, pero respetando estos principios que ya mencioné. Entonces, mi posición final, yo no puedo tener una posición definida porque, como les dije, esto es una teoría en construcción, es incentivar, llamar al gremio de abogados, a la comunidad jurídica, a que, bueno, tengamos un poquito más de estudio sobre este tema, porque en definitiva es un tema que nos va a permitir una solución de casos que deben ser atendidas. Muchísimas gracias, doctor Ibarra, por su brillante exposición. Tiene varias preguntas pendientes. Vamos a tratar de resumir algunas de ellas, pero previo a las preguntas que están dirigidas a usted, vamos a tratar las preguntas dirigidas al doctor Fernando Fernández, quien tiene un compromiso y debe de retirarse en pocos minutos, pero no quisiera perder la oportunidad porque hay algunas inquietudes que a través de preguntas que han hecho llegar vía correo electrónico que, en mi opinión, son muy importantes para el doctor Fernández. Doctor Fernández, hay una pregunta relacionada con el caso de Alex Saab. Le voy a hacer 3 preguntas que tengo por aquí programadas para que, por favor, en el orden que usted prefiera, puede irla contestando. Una en particular es una inquietud que tengo yo recientemente. Acabo de ver, en fechas recientes, pues vi un procedimiento penal que se inició en una corte en Alemania. Si no me equivoco, es en Berlín, no estoy muy seguro, y tiene que ver con uno de estos refugiados provenientes de Siria que pasó la frontera como refugiado, y resulta que los órganos de inteligencia de Alemania lograron determinar que este era a su vez un personaje de inteligencia del gobierno sirio, el cual había sido acusado por delitos de violaciones de derechos humanos, y el procedimiento se inició recientemente en Alemania. Tiene que ver básicamente con el concepto que usted está colocando a esa justicia transnacional. Me llama poderosamente la atención que ese tipo de juicio se esté aplicando en un país cuando la formación de nosotros como juristas nos indica ese principio básico de territorialidad de las leyes, y cómo hemos estado avanzando
en esa teoría o en esos principios, perdón, de transnacionalidad y aplicación de las leyes. Entonces, la primera pregunta va relacionada al caso de Alex Saab. La segunda pregunta es la inquietud que yo tengo particularmente por el caso que le acabo de mencionar. Y la tercera pregunta tiene que ver sobre si en Venezuela se tiene instalado una forma de justicia, dónde y cómo se aplicará la recuperación de activos de patrimonio. Eso, yo me imagino que la pregunta va relacionada a que si se tiene instalado ese principio de justicia transnacional en esa transición que todos anhelamos ocurra. Entiendo que esa es el objeto de la pregunta. Entonces, por favor, doctor Fernández, si es tan amable, gracias. Sí, cómo no. Bueno, muy interesante la pregunta, de verdad. Muchas gracias a quienes la hicieron. Muy importante estas reflexiones que vamos a tener, ¿no? Sobre el caso de Alex Saab, la situación se encuentra ahorita bajo las premisas de la jurisdicción penal transnacional en el trámite último que tiene que ver con el habeas corpus que se introdujo ante el Tribunal Constitucional. Habeas corpus que ya ha sido resuelto en instancia y en apelaciones ante los tribunales ordinarios, pero ahora está en sede constitucional. Fíjense qué importante esto, porque es un caso de verdad novedoso, importantísimo para nosotros, porque se va a ver la eficacia o no de instituciones de esta figura de cooperación penal internacional o transnacional a la luz de lo que fue la captura. Es decir, lo que está analizando el Tribunal Constitucional es la captura. Si fue legal o si no fue legal. Si el alerta rojo llegó a tiempo y se emitió a tiempo o no. O si el alerta azul, que es para ubicar el territorio donde se encuentra la persona en la cual el gobierno está interesado en extraditar, etcétera, etcétera, no implica una captura, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, en la doctrina y en la práctica de este derecho penal transnacional se viene aplicando esa noción del derecho anglosajón, mala captus, bene detentus. Es decir, mala captura, buena detención, que ya es doctrina de la jurisdicción constitucional venezolana. La famosa sentencia 526, cuyo ponente fue del año 2001, cuyo ponente fue Iván Rincón, habla de eso, ¿no? Hubo una captura impropia, no había orden judicial, no fue en flagrancia, y se detuvo una persona, los abogados metieron su amparo a la libertad personal, que es el habeas corpus, y dijo, bueno, pudo haber sido ilegal, pero ya eso se resolvió porque el juez de control decidió que estaba bien detenido. Entonces se eliminó la causa. Eso fue una aplicación indirecta y sin mucho razonamiento. Eso está como en una liniecita, ¿no? Fue mala la captura, pero ya el tribunal resolvió el asunto y lo legalizó. Lo conducente habría sido reconocer que se violó la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Pero por eso, y saco ese caso porque tiene que ver con la situación que está planteada, el conflicto que está planteado ante el Tribunal Constitucional. Que por cierto, y voy a hacer una pequeña digresión, da una envidia sana, ¿no? Tener un Tribunal Constitucional como lo tiene Cabo Verde. Una envidia sana, porque ese es un tribunal que está fuera del Poder Judicial y fuera de las presiones que tiene un Poder Judicial como el nuestro, pues, ¿no? Entonces, no hay influencias partidistas, no hay la conformación de organizaciones paraconstitucionales, paralegales, ad hoc, ¿ok? Que van dominando la escena de lo jurisdiccional netamente, ¿no? Sino que es una instancia que decide en derecho situaciones que se le planteen, como este caso. Ellos podrían anular absolutamente todo. Vamos a ver qué va a decidir. Yo recomiendo estar a la expectativa y eso va a ser un tema de debate muy, pero muy interesante por las implicaciones para Venezuela, obviamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer punto. El segundo punto sobre Alemania y el haber abierto un juicio contra este ciudadano sirio, que en teoría era un refugiado, pero estaba colado, era un agente aparentemente de inteligencia, de espionaje, y fue descubierto, pues, ¿no? Entonces, y ya había una averiguación
en Alemania, muy probablemente, seguramente alguna víctima, lo reconoció y lo introdujo. Eso es diferente. Eso no es jurisdicción penal transnacional de la cual estamos hablando. Eso es jurisdicción universal. La jurisdicción universal surge con base en los vacíos que tiene la jurisdicción penal internacional, me explico, la del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es una corte única a nivel planetario y que, bueno, obedece a que los países firmen el tratado. ¿Okay? De los 193 países que están en la ONU, incluido Guanato, un paísito chirriquitico, de 5 islas apenas, de ellos, solo 124 han firmado y confirmado, es decir, ratificado el Estatuto de Roma. Entonces queda un enorme vacío. Para que opere entonces el principio de no impunidad de los delitos, es decir, de los crímenes atroces contra la humanidad, me explico, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, entonces ha surgido esa alternativa que es crear una jurisdicción especial para tratar este tipo de delitos que también son fronterizos, pero no son de tipo económico. Más bien van orientados hacia salvaguardar a la humanidad como bien jurídico tutelado. ¿Okay? Entonces, es muy bonito y es muy interesante, pero es otro tema. No obstante, hay algunas reglas que son similares y que pueden operar. En Venezuela no tenemos esa jurisdicción penal universal, no la tenemos. Estados Unidos la tiene muy desarrollada. El caso, por ejemplo, del hijo de Charles Taylor, llamado Chucky Taylor, de nacionalidad norteamericana, él dirigía el Centro de Inteligencia Policial en este país, ahorita se me fue el nombre, Sierra Leona, en Sierra Leona, ¿ok? Y bueno, porque tenía nacionalidad norteamericana y quiso entrar en los Estados Unidos, pero había ya una denuncia ante la Fiscalía de Florida contra él por el delito de tortura, tipificado como delito de tortura en otro país. Entonces, aplicándole la jurisdicción universal, fue detenido, fue preso por el delito de tortura y bueno, fue condenado severamente, ¿no? Los casos. Doctor, se desconectó el audio. Se desconectó su audio. Es el audífono suyo, doctor. Es el audífono suyo. Algo pasó cuando tocó el audífono. No, la verdad es que no lo escuchamos. No. No, a pesar de que tiene el audio encendido de acuerdo como lo estoy viendo, no se está escuchando. Algo,
¿Lo se oye? Ahora sí se está escuchando, doctor. Ahora sí. Bueno, para cerrar, porque ya el tiempo obliga y como te dije, tengo una llamada de un cliente muy importante. Pero entonces, el tema entonces de Alemania es un tema diferente, tiene puntos en común, pero va dirigido a tutelar otro tipo de bienes jurídicos y es para delitos específicos que atentan contra la humanidad como bien jurídico tutelado. Me despido del doctor Carlos Vivi y me despido del doctor Regardí y por supuesto del doctor Ibarra. Es muy interesante su ponencia y bueno, les deseo el mayor éxito en el cumplimiento de la jornada. Un abrazo a todos, me encantó estar con ustedes este rato. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy agradecido por todo su tiempo y le vamos a hacer llegar algunas preguntas que llegaron y en la medida de su tiempo para darle respuestas a ellas. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Pasamos a las preguntas ahora formuladas al doctor Iván Ibarra. Tenemos alguna por aquí, un segundito, doctor, que estoy buscándola en el chat. Ok, hay una pregunta. Voy a hacer un resumen de 3 preguntas por razones del tiempo. Las otras preguntas le voy a rogar, por favor, que si tiene, en la medida de su tiempo, nosotros se las vamos a enviar y si les puede dar respuesta, nosotros nos dirigiremos a la persona que la hizo para hacérsela llegar o publicaremos en nuestras redes sociales las respuestas, las preguntas y respuestas a esta jornada. La primera pregunta: ¿pueden los medios de comunicación ayudar a construir en la formación de una investigación de los delitos de violación grave de los derechos humanos a los fines de la demostración de la culpabilidad? Esa sería la primera pregunta. Un segundito, aquí tengo otra pregunta. ¿Se podrá judicializar y perseguir penalmente hasta la respectiva pena por la figura de la ignorancia deliberada aquellos directores de cuerpos policiales y de inteligencia cuando los funcionarios bajo sus mandos incurran en violaciones de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, muy específicamente en los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de la libertad, desacato a una decisión judicial? Y la tercera pregunta: en el caso de la ignorancia deliberada, el sujeto activo sabe que actúa en contra de la ley, pero no quiere reconocer que lo ha hecho. Es decir, conoce la norma, no hay ignorancia de ella y la incumple, pero reconoce su actuar contrario. Esas son las 3 preguntas, doctor Ibarra. Ok. Bueno, la primera pregunta no se corresponde propiamente con el tema, ¿no? Que si los medios de comunicación pueden contribuir a una investigación. Yo creo que no es deseable que los medios de comunicación interfieran en una investigación, que es un asunto muy serio y que para eso hay organismos especializados. Pues más bien yo creo que pudieran distorsionar cuando lo hacen público e introducen en el debate cuestiones ajenas de lo que se está investigando. Ok, esa sería mi respuesta a esa primera pregunta. Con respecto a la otra pregunta, si los jefes policiales pueden responder por ignorancia deliberada por los hechos de tortura que cometan las personas que están bajo su mano. Precisamente a eso hice referencia porque ya el Estatuto de Roma lo establece de esa manera. Pero en las legislaciones donde no esté establecido, es un tema que se puede resolver como normalmente se vienen resolviendo, es decir, buscando elementos, pruebas, elementos de convicción que de alguna manera hagan pensar de que, de que el jefe policial conocía sobre los hechos que estaban realizando las personas bajo su mando. En definitiva, esto es un tema que sigue siendo un tema de inferencia que se investiga a través de, bien sea de pruebas directas o de pruebas indirectas.
¿ok? Porque mi criterio de fondo sobre la teoría de la ignorancia deliberada es que siempre se va a requerir de investigación, ¿ok? Entonces, sí pudieran ser sancionados porque hayan elementos que induzcan a pensar de que de que el jefe policial sí sabía lo que hacían sus subalternos. La tercera pregunta, sobre el sujeto activo, si la ignorancia deliberada, ok, si los casos de ignorancia deliberada del sujeto activo sabe y conoce o se representa qué es lo que estaba haciendo. Exactamente eso, a eso se refiere la ignorancia deliberada, porque pareciera una contradicción in términos, ignorancia y deliberada, ¿no? Son cosas que si lo vemos no compagina. Pero, como decía Aristóteles y Santo Tomás, se equipara la ignorancia deliberada al conocimiento. Y eso hay que interpretarlo en el sentido no de una equivalencia, sino de que ellos lo que querían decir era de que la persona que está en ignorancia, en situación de ignorancia deliberada, es porque sabe que y se representa cuál es la información que supuestamente no conocía. ¿Ok? Porque aquí hay que hacer un paréntesis para hacer un acotamiento, en el sentido de que nosotros para saber algo no necesariamente tenemos que verlo o oírlo, es decir, que la fuente de conocimiento llegue a través de los sentidos, no. Nosotros podemos también representarnos hechos sin ver, por ejemplo, que la sustancia que nos dieron para transportarla en una maleta era droga o no era droga o era algo ilícito. Dentro del contexto, cualquier persona razonable, cualquier persona media, sabe de que si le cancelaron una cantidad exorbitante y la persona que le está pidiendo que le haga esa diligencia, él no la conoce, entonces los jueces tienen que tomar en cuenta estos otros factores que circundan el hecho principal para establecer de que había motivo para pensar de que la persona sí sabía qué es lo que estaba haciendo. A eso se refiere la ignorancia deliberada. Mira, muchos asuntos, por ejemplo, de receptación, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, ¿cómo se vienen resolviendo en la práctica? Se vienen resolviendo a través de indicios o de pruebas directas para el juez determinar luego que la persona sí sabía de que eso que estaba comprando era objeto de un delito. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que muy complacido por su participación. Las puertas están abiertas del instituto. Con muchísimo gusto, más adelante, pues, tocaremos otros temas de interés. Y esta es su casa y estamos completamente a su orden. A todas las personas que participaron, muchísimas gracias. Como ya les informamos, hay muchas preguntas, hay algunas preguntas que quedaron sin responder, pero por razones de tiempo no podemos atenderlas a todas. Sin embargo, las tenemos, se las vamos a hacer llegar al doctor Ibarra y al doctor Fernández también, y en la medida de su tiempo, por favor, dar respuestas a ello y nosotros publicar esa respuesta. A la doctora Loriana de Alfonso y al doctor Carlos Vivis, mi agradecimiento por todo su apoyo y toda la colaboración prestada para la elaboración de este evento. Y en el transcurso de las próximas semanas estaremos haciendo las invitaciones para la continuidad de estos encuentros jurídicos que estamos haciendo cada 3 semanas aproximadamente. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y le reitero pues el compromiso hecho con usted de ponernos a la orden y muy orgulloso de que usted pueda participar en esto. Gracias, siempre a la orden. Okay. Bueno, antes de irme tengo que darle saludar a mi hija en Berlín, que me está pidiendo que por favor le envíe un saludo. A pesar de las 6 horas que tiene, ella quiso participar. Un saludo, hija. Chao a todos y buenas tardes.
Muchísimas gracias por su disertación, doctor. Excelente disertación. Por supuesto que es una teoría que está en construcción, pero excelente disertación.